Qué bendición este domingo en el que estamos hoy celebrando el Día de la Madre. Bueno, y aquí tenemos una mamá y bueno, felicidades a todas las mamás porque en España, primer domingo del mes, el Día de la Madre. Yo también estoy pues muy feliz porque también es el día en que hoy celebramos que nuestra hija Débora cumple años, es decir, nació un 1 de mayo. Y bueno, y ahí queda la cosita, ¿vale? 1 de mayo, felicidades, pero especialmente a las mamás. Y también en esta serie de predicaciones este año comenzamos a hablar sobre una generación que camina con Dios, generación Derek. Y hemos estado viendo en enero y en febrero hablando, ¿verdad?, de solo la Escritura, caminar con la palabra de Dios. Y caminar después, hemos estado hablando de la gracia, solo la gracia, caminando bajo la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Y este bimestre nos toca la fe Munak, fiarse de Dios. Así que, dado de esto, tenemos que hablar también de esas mamás que nos dan esa confianza, ¿verdad? Se puede fiar de una mamá y aprovechando, no sé si le diría un descanso, pero aquí un poquito a nuestros compañeros y nuestras hermanas preciosas de la oficina, y a Víctor, todo un hombre de confianza también, ¿verdad? Estamos aquí para hablar un poquito, y me gustaría, porque evidentemente yo he tenido el privilegio de conocer a tu mamá, ya con el Señor tú has tenido el privilegio de conocer a mi mamá y conocer a vuestras mamás que están aquí con vosotras. Así que vamos a hablar un poquito, si os parece, en este mensaje y en esta introducción que queremos aprovechar precisamente. Podemos fiarnos de la mamá. No sé si hay una experiencia, por ejemplo, Marga, en la que tú podrías decir, mirando allí que todos nos están viendo, ¿verdad?, de tu mamá. Dinos una experiencia con tu mamá. Bueno, yo tengo muchas experiencias con mi madre y yo creo que todos tenemos experiencias muy bonitas con nuestra madre, con cada una de nuestras madres, ¿no? Pero una en especial que me marca y me ha marcado siempre es que mi madre siempre bueno, y hasta ahora, con la edad que tengo, mi madre hasta ahora tiene mucho cuidado de sus hijos. Y una en especial que me gustaría contarles es que cuando yo salía a estudiar a la universidad, al colegio, y a mí no me gusta el café caliente, o sea, yo no me siento en la mesa a tomarme el café caliente, sino que tibio, hasta un poco frío, para beberme de una y salir corriendo a estudiar. Y mi madre, me acuerdo que cada mañana cuando salía y él me daba el café muy caliente, decía, no puedo, ahora no, que está muy caliente, mamá, que tengo que irme pronto, que me atraso. Y mi madre, me acuerdo que cogía la taza y lo enfriaba y me iba persiguiendo todo el salón hasta llegar a la puerta y no me dejaba que me vaya sin tomarme mi taza de café. Entonces tenía que pararme en la puerta, al frente de ella, mirándome, que me tomara todo el café y ahí me dejaba salir. Esa experiencia marcó mucho y ha marcado en mi vida y es la más bonita que tengo ahí, y entre tantas. Bueno, no siempre el cuidado de una mamá, no buscando que uno, aunque ya tiene una edad, pueda estar bien y pueda llegar a sus estudios, pues bueno, pues alimentado. Pero es que realmente la figura de la mamá es tan importante, ¿no? Y yo creo que si hay una de las cuestiones que podríamos identificar con Dios, es la figura de la mamá también, ¿no? La protección, la confianza, ¿verdad? A la persona que le podemos contar todos, en aquellos casos en los que hemos tenido la oportunidad de tener la mamá cerca, pero también a una generación de jóvenes a las que queremos enseñar que con Dios se puede aprender a ser verdaderamente madres muy fieles. No sé, Yoli, si tú tienes una experiencia también para contarnos sobre tu mamá. Pues sí, pastor, como decía Margarita, tengo muchas experiencias que puedo contar, pero por contar algo gracioso, decir que yo recuerdo de pequeñita que me encantaba jugar a taparme, a vendarme los ojos, ir por la calle agarradita del brazo de mi madre. Y yo decía, mamá, tú me vas a guiar.
y ella siempre me decía, escalón para abajo, escalón para arriba, todo recto, giramos, y era esa sensación de saber que ella me iba a guiar absolutamente en todo. Claro, cuando esto lo hacía con mis hermanos no me iba igual, pero cuando lo hacía con mi madre, siempre yo me fiaba de ella con mis ojos vendados y ella siempre me iba guiando como algo gracioso. Pero evidentemente tengo muchas anécdotas. Ella siempre cuidó de mí. Yo padecía muchos dolores de oído y yo recuerdo cada vez que me dolía, ella siempre se quedaba conmigo, abrazándome, yo sentadita en la mesa de la cocina, y ella me abrazaba hasta que las pastillas o la medicación hiciera su efecto, y ella siempre a mi lado. Entonces tengo muchas anécdotas, pero quería decir esto gracioso que creo que dice mucho, ¿verdad?, de la confianza. Qué bueno, ¿no? Estaba pensando que seguro el Señor en este bimestre nos va a enseñar muchas cuestiones acerca de la fe, de fiarnos y quizás tener también esa confianza con Dios, como un niño o una niña o un bebé tiene la confianza en su mamá, de que su mamá va a estar allí para esperarle a la salida del colegio, que la comida va a estar, ¿verdad?, que a la noche al dormir ese besito, o que cuando uno está, como dicen algunos niños, ¿verdad?, cuando les preguntamos y estaba malito, estaba enfermito, pero mi mamá estaba ahí para cuidarnos. Así yo creo que Dios expresa y quiere que tengamos esa fe genuina, sencilla, la fe de un niño, que si Dios lo ha dicho, ya está, ya Dios lo va a cumplir. Bueno, Víctor, he tenido el privilegio no solamente de conocer a tu mamá, sino de ser el pastor que la llevó a las aguas del bautismo. En mi primer bautismo como pastor en la iglesia, en aquel número tan importante de bautismos que tuvimos, primer bautismo, pero ya un buen número de personas que bajaban a las aguas, tu mamá era una de ellas. Fue la primera, además. ¿Verdad? La primera, además, en bajar al bautisterio. Bueno, Víctor, dinos algo de tu mamá. Sí. Has aprendido mucho de ella, yo lo sé. Estaba pensando, hace muchos años le pregunté en una ocasión a mi madre, mamá, ¿qué es la fe? Y me dice, pues mira, cariño, la fe es melocotones en bote. Yo, ¿qué dices? O si tú cuando vas a la tienda vas a comprar una lata de melocotones y no sabes lo que hay dentro, pero tienes fe de que dentro están los melocotones. Pues eso es la fe, creer lo que se te dice. Bueno, y no sé si abriste el bote de melocotón. ¿Había melocotones? Evidentemente. Había melocotones. Bueno, las mamás van a usar cuestiones y detalles para que podamos creer, ¿verdad? Y nos ayudan, no solamente en cuanto a la vida, cuanto a las experiencias y el cuidado. Así que hablando de esos recuerdos, de cómo una mamá ayuda, yo siempre recuerdo, ¿verdad?, que por ejemplo algo tan sencillo como un bocadillo, ¿no? Y entonces a veces cuando iba para trabajar, yo me encontraba mi bocadillo envuelto en ese papel albal, ¿no? Y mi mamá por la noche me había dicho que el bocadillo era a lo mejor con una tortilla francesa y de jamón, pero yo tampoco veía el bocadillo. Yo veía el bocadillo, ¿verdad?, el papel y en la envoltura, pero cuando llegaba a la hora de comer y abría, ¿qué es lo que había? Estaba. El bocadillo de tortilla francesa, o como uno le gusta, ¿no? Mi mamá siempre pensaba que a mí me gustaban mucho los bocadillos con chorizo, y cuando llegaba incluso por la noche a veces yo me encontraba también esa comida. Es decir, alguien que está pensando no solamente en que tú te vas a encontrar lo que la mamá ha dicho, sino que también está pensando en cuestiones que te gustan en la vida. Seguro que hay experiencia muy importante. No sé si para aquellos que nos están viendo en la reunión de hoy pueden pensar en una experiencia que puedas recordar, o como mamá o como hijo. ¿Puedes recordar quizás una experiencia en la que tú te has dado cuenta que te sentías, no sé, Jolie, en tu caso como mamá, una experiencia, no es el Día del Padre, no es el Día del Padre, pero ya fue, en España ya fue, pero yo siempre tengo una sensación, y es que cuando mi hija, la mayor, con la pequeña la sigo observando, la que cumple hoy años, es la Benjamina, y quizás la sigo viendo como la pequeña de la casa, ¿no? Pero cuando mi hija, que es bien jovencita también, la mayor, y ya mamá de una niña también, así que ella también experimenta, pero cuando ella a mí me dice papá, yo siento algo, no que no lo sienta con Débora, pero que es algo, pero la veo por un lado ya una mujer, ¿no? Es sorprendente, y yo me di cuenta de que, bueno,
son sensaciones, ¿no? Es como si en ese momento fueses muy consciente de que eres padre, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo son los sentimientos, son las emociones que Dios ha creado, y que de esas emociones y esos sentimientos que Dios ha creado, ahí también entra la fe. Tenemos que fiarnos del Señor, que Dios lo ha hecho bien, nos ha hecho bien. Somos posiblemente la creación más perfecta que Dios ha hecho, la corona de la creación, y eso nos ayuda. Yoli, no sé, alguna de tus... Tú has hablado de tu mamá, pero tú al mismo tiempo eres mamá, tienes dos hijos preciosos. No sé, dime una experiencia que tú podrías decir, esta la enmarco, una experiencia como madre. Pues tendría muchísimas, pero yo recuerdo una que es, bueno, es que como tengo dos niños preciosos, que quisiera decir de los dos, pero bueno, me voy a ir por uno. Yo recuerdo Naomi, que es mi niña, la niña pequeñita que tengo. Ella un día se cayó a la piscina con ropa en invierno, con el agua helada. Y cuando yo la vi, la verdad que la vi tan desencajada, tan vulnerable, tan pequeñita, tan poquita cosa, que desde luego cuando me vio a mí y la abracé, sentí que era lo que necesitaba. Ya no tanto solo el estar fuera de la piscina, sino su mamá. Y ahí ella me hizo ver, ¿no? y me hizo darme cuenta lo importante que es una mamá, el saber que estás ahí, y si está mi mamá es como que yo ya estoy bien, y eso es lo que ella me transmitía. Ella ya estaba bien cuando me vio a mí y yo la pude abrazar en su desesperación. Qué bien. Bueno, pues entonces empezamos, si lo recordáis, y ya que estamos aquí, ¿qué os parece? Yo voy a comentaros una pequeña reflexión, porque en los próximos, en las próximas reuniones, las próximas conexiones, vamos a estar meditando, estudiando, viviendo, compartiendo también milagros, porque la fe evidentemente produce a través del Señor Jesús milagros, nos ayuda a creer y a estar convencidos de que si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Amén. Pero el año comenzamos precisamente en el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, donde dice del personaje que estamos estudiando juntos, y dice en el versículo 5 del capítulo 11, por la fe Enoc. Ahí empezamos, por la fe Enoc, es decir, se fió de Dios, y leemos en el texto, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es. Entonces, cuando yo estaba meditando y estábamos hablando sobre la fe, fiarse de Dios, confianza, ¿qué es lo que Dios pudo ver en Enoc que realmente agradó? ¿Verdad? Testimonio, obediencia, que es capaz de, en medio de los tiempos que le toca vivir, y hablamos de ello, es centrarse en Dios, saber que va a empezar con Dios y que va a terminar con Dios. Esto es algo tan importante. Por lo tanto, durante todo este año nos hemos propuesto precisamente hablar de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el Derek, es lo esencial, y que nosotros estamos caminando con Él, y que queremos también en ese camino fiarnos de Dios, porque el camino con Jesucristo es un camino de fe. Amén. Es un camino de fiarse del Señor. Así que quisiera llevaros un momentito también algunas escrituras que tienen que ver para meditar, recordar que todo esto vamos a estar precisamente aprendiendo. Este texto que voy a leer ahora le impactó a Martín Lutero. Precisamente una de las cuestiones por las que hemos decidido este año en los primeros bimestres, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Jesucristo, solo la gloria para Él, y entender que cuando vivimos con estos 5 principios y caminamos así, esto nos lleva evidentemente a entender que nuestra vida con pilares en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la palabra, es una vida
viva. La palabra Amén. mantiene precisamente nuestra vida en constante comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Ellas dicen que Jesús dan testimonio de mí y por lo tanto tener esta relación con Jesús es vital. Nos lleva también a vivir lo sobrenatural. Para vivir lo sobrenatural tienes que tener fe, tienes que tener confianza con Dios. Amén. Y por lo tanto nos lleva a una espera de que el Señor viene. Bueno, esto es cuestión de obediencia. Por eso es tan importante el texto que quiero leer. Fue un texto que le llamó poderosamente la atención a Lutero, le transformó prácticamente. Capítulo 1 dice de Romanos, la epístola a los Romanos, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le transformó, porque él estaba acostumbrado a pensar que todo lo que tenía que hacer obras, tenía que ganarse la confianza de Dios, tenía que ganarse el perdón de Dios, tenía que ganarse la justificación. ¿Y qué puede hacer el hombre? Nada. Todo lo que haga es en vano. Entiende que hay una revelación de la fe, de fiarse de Dios, que Dios lo ha dicho, pero no solamente que Dios lo ha dicho, que lo ha hecho. Amén. Porque esta cuestión de tener que hacer y quiero hacer, no podemos hacer absolutamente nada, nada de lo que hago. Es verdad, alguien dijo, la salvación es por fe o por obras. Bueno, por obras nuestras nada, es por obras en el sentido de la obra de Dios. Él sí que obró, así que si quieres verlo de esta manera, la salvación es por la obra de Dios. Y por lo tanto eso ya evidentemente justifica que el hombre te dice tan sencillo, bueno, la sencillo de que tenemos que pedir perdón y nos cuesta tanto. Así que cuando decimos, es que entonces parece muy fácil, no es tan fácil que el hombre sea capaz de reconocer soy pecador. Quizás una de las palabras que más le cuesta al hombre en su naturaleza pecaminosa es reconocer que hemos fallado nosotros. Nos cuesta, en nuestras relaciones también. Sí, es así a veces. Lo sencillo que sería, es verdad, perdóname, me he equivocado. Hasta que llegamos. Pero así también con Dios. Pedimos perdón y al recibir perdón también recibimos justificación. Es decir, que quiere decir que no solamente se borra el pecado, Dios lo olvida, sino que nos ordena la vida. Porque el pecado distorsiona. Y esto es como si cuando estamos trabajando en los textos, ¿verdad? Tratando, tenemos que a veces que darnos cuenta de que, vale, podemos, esto lo he escrito mal, ¿no? Entonces lo voy a cambiar. Pero luego me doy cuenta que necesito también justificar el texto, que quede todo en orden. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Perdona el pecado y nos justifica delante de Dios, quedando completos en este sentido. Por lo tanto, hay otro texto que nos enseña la palabra, que también vio precisamente Lutero y que lo vio y que está en la palabra. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. Siendo justificados gratuitamente, es decir, es como una repetición, que es gratis, que no cuesta nada, porque el precio ya lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y yo creo verdaderamente que precisamente en este año que vamos a recordar, y estamos recordando 505 años de la Reforma, pero lo importante no es solamente para pensar lo que se hizo hace 505 años, sino qué vamos a hacer nosotros, cómo estamos viviendo nosotros. Creo que de la misma manera que recordamos que hombres y mujeres en un tiempo fueron valientes, y que además fueron valientes a la hora de descubrir precisamente la revelación de la palabra, que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no solamente deja claro la palabra que es por gracia, por un favor inmerecido, sino quién lo hace. Y aquí, de nuevo, es fiarnos. ¿Lo creemos o no lo creemos? Qué importante es cuando enseña la palabra que la fe no es una cuestión de creencias solamente en un sentido. No se basa en creencias, sino en vivencias. El justo por la fe vivirá. Es decir, casi diría que el justo por la fe caminará, avanzará, porque vivir es avanzar, es ir en ese camino que es tan importante. Y dice más la palabra para hablarnos en el verso 26, y leemos el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Quiero que recordéis estas palabras porque que vamos a estar hablando durante este bimestre. Está la fe en Jesús, fiarme en Jesús, pero también la fe de Jesús. Es decir, somos de pedir que el Señor nos ayude a que como Él confió en el Padre, así pueda desarrollarse a través del Espíritu Santo esa fe, esa confianza. Es como decimos, así como vi que mi mamá lo hizo, yo lo quiero hacer. Así que no solamente es fiarnos de Él, sino tener esa misma confianza, la fe. Así que esta expresión, la fe de Jesús. Amén. La manera en la que Él se fió del Padre, yo quiero también fiarme. Así que Él es el camino y también es la esencia en la vida. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos este versículo a través de la historia, especialmente la Reforma Protestante y también la Contrarreforma, con grandes problemas, porque mirad lo que dice la palabra. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Bien, sin las obras de la ley, que es lo que antes decíamos. No, solo la fe y las obras. Bueno, es que como nos dice en Efesios, que nos lo explica también, qué bueno la riqueza de la palabra, cuando podemos ver este texto tan principal que hemos encontrado en nuestra vida, ¿verdad? Cuando estamos viendo lo que nos está diciendo la palabra acá, y cuando decimos, porque Efesios capítulo 2, versículos del 8, ¿verdad? Y 9 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahora sí, pero para buenas obras. Las buenas obras no son para ganar algo, sino como consecuencia, resultado de una transformación poderosa. Jesús en la cruz del Calvario dando su vida por cada uno de nosotros. Esto es tan importante en nuestra vida. Así que bueno, podemos seguir leyendo unos textos que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, quisiera leer el capítulo 5, ¿verdad? O en el capítulo 5 sí, quisiera leer este texto, porque versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Es tan importante entonces que podamos dejarlo y aclararlo en cuanto a la palabra de Dios. Y quisiera, para decir, por eso vamos a estudiar, vamos a trabajar en cuanto a la palabra de Dios. Primero, basada, mirad, Romanos 3, 24, esta fe basada en la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por su gracia, fundada en la sangre de Cristo. Romanos 5:9 leíamos antes, pues mucho más que estamos ya justificados en su sangre. Y Romanos 4:5, no hay obras, no es por obra, sin embargo, esa fe transformará y producirá en nosotros un obrar limpio. Dice Romanos capítulo 4, versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. La fe les contada por justicia. Amén. Así que en el día de hoy, en este Día de las Madres, estamos pensando, ¿verdad? Que también pensaba en la fe de las mamás que tienen con nosotros, que han tenido. ¿Cuántas veces le hemos fallado a las mamás? Pues sí. ¿Cuántas veces hemos fallado a nuestros padres? Pero hoy que es el Día de la Madre, ¿cuántas veces hemos fallado a las madres? Unas cuantas, sí. ¿Cuántas veces le hemos dicho que no lo vamos a volver a hacer? Muchísimas. ¿Verdad? Sí, ¿y cuántas veces las mamás han actuado pensando que no íbamos a obedecer o que no o que íbamos a repetir aquello, y sin embargo ellas han mostrado una actitud de cuando le hemos dicho no lo voy a volver a hacer, nos han mirado como diciendo vale, yo te creo, se han fiado de nosotros, y nos siguen amando, nos siguen amando, ¿verdad? Amén. Y yo también creo esto, por eso creo que en esta figura de la mamá es tan parecida, ¿verdad? Tan semejante a cómo Dios obra, porque Dios, que envía a su Hijo
a morir en la cruz del Calvario, para establecer lo que estamos hablando aquí: perdón, justificación, salvación, redención eterna. No solamente muere por nosotros, sino que se fía de nosotros, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la fe en Jesús, pero de la fe de Jesús. La fe de Jesús es fiarse tanto en nosotros que dice la palabra en Hechos capítulo 1, yo lo estoy repitiendo mucho porque estamos precisamente en este tiempo donde estamos recordando también que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Jesús resucitó, que Jesús está sentado a la diestra del Padre, que volverá, pero nos enseña la palabra que estuvo 3 años y medio con los discípulos, enseñándoles las cosas que tenían, ¿verdad?, que hacer, ¿verdad? Y también que estuvo 10 días, 40 días enseñándoles a los discípulos acerca del reino, lo que yo llamo discipulado, máster y el doctorado. ¿Cuál es el doctorado? 10 días, ¿verdad? Les dice que esperen en el aposento alto para que recibieran la promesa del Padre, no una promesa, la promesa del Padre. Aquí también tienen que ejercer ellos un poquito de confianza, ¿verdad? Jesucristo crea expectativa y van allá porque dice que Él ha dicho que algo va a pasar, y aunque tienen temores y miedos, allí ocurre y hay un derramamiento del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo. Bueno, conocéis, ese es el tiempo. Yo también doy gracias a Dios porque nosotros hemos experimentado la conversión, la salvación, la transformación, la llenura del Espíritu Santo, y que queremos vivir cada día renovados en ello. Pero cuando estaba hablando, y gracias a Dios por lo que nos enseña la palabra, pero cuando estábamos hablando de que las mamás se fían tantas veces y se han fiado tantas veces, aunque les hemos fallado una y otra vez, creyendo que al final vamos haciéndolo, y creo que en ocasiones cuando pasan que los hijos se casan y tal, y después observan los padres cómo lo que tantas veces les pidieron que hicieran, lo hacen. Pero si sabía hacerlo, y mira cómo ahora lo hace, ahora como ya están así. Pero yo creo que hay evidentemente la confianza de Dios, en nosotros, que entrega a su Hijo, pone la cruz del Calvario y nos deja a nosotros la responsabilidad de cumplir la gran comisión. Una vez que hemos conocido lo que Jesús ha hecho con nosotros, dice: pero ve ahora tú y díselo a los demás. Le pasa como al gadareno, ¿no?, que quiere irse con Jesús y dice: no, espera, tú vete a los tuyos, vete a tu casa, cuéntaselo. Pero aquí hay también un acto de fe, porque nosotros somos unos desobedientes, y para que estamos deseando que el Señor venga, pero que dice, para que el Señor venga tiene que ser predicado el Evangelio a toda criatura, a toda nación. Dios se fía de nosotros. Yo creo que debemos de estar, iglesia, en la etapa en la que ya hemos madurado, ¿verdad? Como los hijos cuando han madurado, y entonces los padres comienzan a ver y dicen: wow, qué bien lo hacen. Yo observo cómo Reyes, la pastora, ¿no?, ella a veces mira a Priscila y dice: es una buena mamá, es una buena mamá. Así que yo también creo que la iglesia está en esa etapa de madurez, que está aprendido, obedeciendo para cumplir la palabra de Dios, y para seguir además obedeciendo al Señor. Seamos como Enoc, que estamos esperando ser llevados, pero mientras tanto preocupados por el mundo que nos toca vivir. Quisiera orar por ti, quisiera decirte que la fe es precisamente fiarse de Dios. Fíate de que en el día de hoy Dios está hablando, Dios tiene bendición para ti, Dios tiene perdón para ti. Dios es el que justifica y Dios es el que salva. Bendiciones para todas las mamás, bendiciones para todos los hijos, bendiciones para ti, vida, que necesitas a Jesús como Salvador, Señor, y que Él viene pronto. Dios os bendiga. Amén. 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 ¿Cuántos vinieron a celebrar en esta noche? ¿Cuántos vinieron a celebrar a Jesús? Ahí donde estás, levanta tu mano y mira a alguien que está a tu lado y di: bienvenido a tu casa. Es hora de profetizar en esta noche. Vamos a declarar esto, iglesia. Di conmigo: rompo las cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo.
mi boca. Todo va, que lo para este momento. Camino lleno de tu poder. Me das una vez más la palabra